Estimado Ezequiel, quiero preguntarte, aprovechando que estamos hablando del sistema político argentino, porque realmente, digo, ¿quién mejor que tú para explicarnos al respecto? Dos cosas. Yo, en lo que he estudiado como externo, como un observador que intenta sistematizar la historia argentina, sobre todo la historia política reciente, el, que después de la dictadura me parece que hay dos gobiernos terribles que condenan a Argentina porque crean condiciones estructurales que van a consolidar la desigualdad en ese país, en tu país, que son Carlos Saúl Menem, entre corrupción y entreguismo, y Macri. Pero luego mucha gente dice, oye, a ti que siempre presumes de que no te gustan los estudios maniqueos, de que todo lo ven en blanco o en negro, que yo mismo lo presumo, eh, me dicen, ¿por qué nunca cuestionas a De la Rúa? ¿Por qué nunca cuestionas a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández, a los que han acusado muchas veces de corrupción? Y si nos acercamos un poquito más, Alberto Fernández, que prácticamente no ha podido asomar la nariz cuando ya lo están bajando propios y extraños. Quisiera que nos platicaras nada más así brevemente acerca de estas condiciones estructurales, si mi impresión es certera, cercana, y luego un poco del papel que ha tenido el kirchnerismo precisamente a partir de ella, de Cristina Fernández, y de esta división, después ya como vicepresidenta, tan polémica con Alberto Fernández, una relación difícil. Sí, comienzo por De la Rúa. A De la Rúa yo lo categorizaría junto a Menem y a Macri, solo que además de neoliberal y entreguista, estaba caracterizado por un grado de idiotez y de estupidez que debió abandonar el gobierno en helicóptero ante las protestas populares. Así que no solamente contrario a los intereses nacionales, sino además un pelele. Entonces, casi que ni siquiera, sí, demasiada saliva gastada en ese personaje tan patético como De la Rúa, quien abandonó el gobierno en medio de protestas populares en helicóptero con alrededor de 40 muertos en la represión. Eso sí debemos recordarlo, ¿eh? 40 muertos asesinados por las fuerzas policiales en la represión de las protestas de 2001. Bueno, después, Néstor, Cristina participan en la primera oleada de gobiernos progresistas o de gobiernos populares, mejor dicho, y comienzan sus gobiernos con el país destruido por el neoliberalismo, precisamente por las políticas de Menem y continuadas por De la Rúa, y generan, con sus contradicciones, sin lugar a dudas, generan un descenso de la pobreza muy fuerte, un descenso de la desigualdad muy fuerte, un crecimiento enorme de la economía, descenso del desempleo, crecimiento de los ingresos, del salario mínimo, ampliación de derechos, bueno, así hasta la llegada de Macri, otra vez neoliberalismo, y en ese contexto, Cristina determina que como estrategia para la reconquista del gobierno debe regenerar vínculos con los sectores más derechistas de su partido, del peronismo, lo cual como idea en sí no representaba mal como una estrategia para, pero cometió evidentemente un error en la selección del candidato y en no haber generado un programa a partir del cual ella determinara los lineamientos del gobierno futuro y después sencillamente Alberto Fernández realizara su aplicación con algún tinte propio de él. Entonces, a partir de la asunción, después de esta estrategia efectiva en lo electoral, Alberto Fernández comenzó un gobierno excesivamente moderado. La moderación en sí no representaría un problema en un país como Suecia, con las cuestiones estructurales ya resueltas, pero en un país con pobreza, con desigualdad, con inflación, con recesión económica, con una deuda terrible, es la gran bomba de tiempo dejada por Macri, la deuda más grande en la historia, no solamente de la Argentina, en la historia de la humanidad, el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional fue realizado durante el gobierno de Macri por el FMI para la Argentina con el único objetivo, esto confesado por el propio Macri, confesado por Claver Carone, en ese entonces uno de los miembros de la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional,
Querían básicamente ayudar a Macri en una situación económica desastrosa por sus políticas para la reelección. Y por eso realizaron un préstamo de 55 mil millones de dólares, de los cuales, bueno, hasta la llegada de Alberto Fernández habían sido desembolsados 44 mil. El nuevo gobierno determinó el corte de ese plan, pero aún así aparecía Argentina en una situación paupérrima de endeudamiento, y ahí debía comenzar una política muy fuerte de negociación contra el Fondo Monetario Internacional, como la de Néstor Kirchner en su momento, y comenzó una estrategia de sonrisitas, encuentros en reuniones con cócteles, y bueno, y generaron un acuerdo mediocre, y por eso Argentina parece una vez más subordinada a los mandatos, a las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Recordemos sobre el fondo no realiza, no establece condiciones para sus préstamos, sino que realiza préstamos para establecer condiciones. Es el objetivo del fondo. Básicamente un mecanismo, una herramienta para la subordinación de los países del mundo a la política de Estados Unidos. Y bueno, con ese préstamo enorme y la mala renegociación del gobierno de Alberto Fernández y una política cada vez más moderada, cada vez menos combativa, bueno, hoy aparecemos en esta situación. Quien realizó la selección del candidato, Cristina, cometió un error en eso, no en la idea de una alianza más amplia, sí en la selección del candidato, y no haber generado un programa como condiciones para que Alberto no pudiera abandonar esas condiciones. Esa es la situación actual de la Argentina, muy difícil, con alrededor del 100% de inflación anual, nada más y nada menos, ¿no? Oye, y la deuda externa también elevadísima, ¿no? Como nunca antes. Sí, la deuda externa, como una pistola, apuntando a la cabeza, porque a pesar del acuerdo, el acuerdo ya en pocos años aparece como incumplible, por la enorme cantidad de deuda y de intereses. Y junto a eso, las condiciones permanentes, ¿no? Porque es el objetivo de los préstamos. El FMI no quiere la plata de vuelta, quiere poder determinar la política de los otros países. Esa es la misma, bueno, lo mismo cuando la deuda de México, con las otras deudas, lo mismo con la deuda de Ecuador. Yo pude en algún momento realizar el análisis de otros países endeudados con el FMI, en África, incluso en el sur de Europa, como eh, también Grecia. Por ahí una película interesante llamada Fondo, hecha por el periodista y economista Alejandro Berkovich, muy interesante sobre el funcionamiento de esto. Bueno, cuando una vez desembarca el fondo en tu país, bueno, ahí de repente ya representás una colonia, porque ellos determinan todo. Oye, y pensar que, y esto me da mucho coraje con el Clarín desde los años 90, que presumían muy contentos que Argentina era el principal aliado por su disciplina fiscal del Fondo Monetario Internacional, y hasta daban a entender que por eso tenían cierta superioridad frente a otras sociedades latinoamericanas. Y cuando les cayó la burbuja en 2001, fue una vergüenza tremenda y nunca se han disculpado por eso. Sí, Clarín como representante de las clases dominantes en Argentina. El principal medio de comunicación, con una situación casi monopólica, pero además el segundo grupo económico. Y bueno, como tal, quiere como proyecto de país la subordinación a Estados Unidos y una sociedad excluyente en la cual la gran mayoría de los argentinos y argentinas no pueden alcanzar fin de mes. Después nos caracteriza como sociedad, esta idea de, ay, nosotros los europeos en América Latina y todo eso. Por suerte con los gobiernos populares, con Néstor y Cristina, fue rechazado esto, y comenzó muy fuerte como un contradiscurso de la hermandad latinoamericana, y entonces una buena parte de la Argentina ya no acompaña esto. Pero bueno, el propio presidente Alberto Fernández, el presidente actual, en una visita por España hace algún tiempo, y recorren Europa con baba en la boca, ¿no? Como, ay, puedo participar en una reunión con el primer ministro de España. Bueno, increíblemente no puedo recordar su nombre ahora, un pequeño lapsus en mi cabeza. Bueno, en la reunión con este primer ministro, él realizó declaraciones sobre los otros países latinoamericanos en contraposición a Argentina,
con algo así como hay los brasileros descienden de la selva, los mexicanos de los mayas y los aztecas, y nosotros los argentinos de los barcos de migrantes, ¿no? Esta idea de nosotros los argentinos blancos europeos. Bueno, supuestamente el presidente de un gobierno popular con estas ideas eurocentristas, neocoloniales, entreguistas, eso está presente en una parte de la sociedad argentina, por suerte no en toda, y quizás desde el kirchnerismo en adelante en una parte cada vez más pequeña, pero sí, sí, eso nos caracteriza como sociedad, tristemente. También nos caracterizan otras cosas buenas, pero esa cosa mala y negativa está presente ahí sí.